Muy buenas tardes, mi nombre es Joana Sangurima, estudiante de la carrera de Derecho, y hoy vamos a hablar sobre dos mecanismos claves para proteger la supremacía de la Constitución, como lo es el control abstracto y concreto de constitucionalidad. A través de este video entenderemos un poco más cuáles son sus diferencias, aplicaciones prácticas y su relevancia en el sistema jurídico, explicando que el control constitucional es esencial para garantizar las leyes y actos respeten los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Bien, ¿cómo protegemos la Constitución? Tenemos un análisis de los dos conceptos. El control abstracto de constitucionalidad se refiere a la revisión de normas o actos jurídicos que se realizan fuera de un caso concreto. No se necesita la existencia de una controversia judicial específica. Generalmente lo realiza la Corte Constitucional o el Tribunal. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Evitar que las normas contrarias de la Constitución entren en vigencia o se mantengan vigentes. Un ejemplo práctico tenemos el caso del matrimonio igualitario en nuestro país, donde la Corte Constitucional determinó inconstitucionales las disposiciones del Código Civil que limitaban el matrimonio de parejas heterosexuales, estableciendo que esta norma violaba derechos fundamentales de igualdad y a la no discriminación. Bien, en resumen, entendemos que el control abstracto es la revisión general sin casos específicos, mientras que el control concreto de constitucionalidad se da en el contexto de un caso judicial en el que se necesita determinar si una norma o acto aplicado a una controversia es compatible con la Constitución. ¿Quién lo realiza? Los jueces ordinarios con intervención de la Corte Constitucional si esta es necesaria. El objetivo es proteger derechos en casos específicos y resolver conflictos jurídicos concretos, como la palabra nos dice. Un ejemplo práctico es el conflicto que se generó sobre áreas protegidas, como es el caso Quinzacocha, quien se planteó que no se realizó la consulta previa a las comunidades afectadas. Un juez ordinario solicitó la revisión de la misma y la Corte suspendió las actividades mineras en dicha zona, enfatizando el derecho a la consulta previa, libre e informada. Bien, las diferencias. Para comprender un poco más de estos términos, vamos a hablar del control abstracto, que es un proceso sin caso judicial, mientras que el control concreto se da dentro de un caso judicial. En el control abstracto se revisan normas generales, mientras que en el concreto se resuelven conflictos específicos. En el control abstracto, autoridades o cualquier ciudadano lo puede solicitar, mientras que en el concreto tiene que ser las partes de un caso judicial. Bien, casos reales que hemos manifestado. En cuanto al matrimonio igualitario, explica cómo la Corte Constitucional evaluó la norma sin un caso judicial específico y cómo su decisión sentó precedentes. Y en el ejemplo 2, que es el caso Quinzacocha, pues lo cual es un caso control concreto, describe cómo la consulta previa fue planteada dentro de un caso judicial específico y cómo la Corte intervino para proteger los derechos de las comunidades afectadas. Bien, nuestra conclusión es que resalta que ambos tipos de control son complementarios y necesarios para garantizar que la Constitución sea respetada y que los derechos sean protegidos de todas las situaciones. El control abstracto previene y el control concreto protege, y juntos aseguran la justicia y equidad de nuestro sistema legal, considerando que la supremacía constitucional es el pilar de la justicia y la democracia. Bien, este ha sido un tema interesante. Agradecemos muchísimo su atención.